Hoy vamos a hablar sobre un tema que hoy en día, lamentablemente, se ha vuelto muy común escuchar de ello. Y aunque nosotros creemos y decimos que no tenemos nada que ver con eso, sí tenemos que ver mucho en ello. Porque somos parte de este problema o somos parte de la solución de este problema. Y hoy me voy a referir durante esta enseñanza sobre el famoso y llamado bullying. Y si hoy vamos a hablar de esto, y ponga atención muy bien, es porque sin lugar a duda usted y yo ocupamos un lugar en estas tres posiciones sobre este problema. Sobre el bullying yo puedo ocupar el lugar de el acosador, la persona que lastima, que hiere, que acosa a alguien. Puedo tomar esa posición que es la de la víctima. Yo estoy siendo acosado, lastimado, perseguido, maltratado por alguien. O puedo tomar esta posición. Conozco o a un acosador o conozco a una víctima. Pero dentro de todo este proceso y esta problemática, todos jugamos un papel. Ni siquiera la persona que está en neutro, que dice ella, yo estoy en medio, yo no molesto a nadie y a mí no me dicen nada, aquí estoy tranquilo. Mucho más esa persona tiene que hacer sobre este conflicto. Y es muy importante que antes de seguir, revisemos algunas definiciones y por favor, quiero que presten mucha atención porque a pesar de que va a ser una enseñanza corta, hay un mensaje y hay un compromiso, un reto para los hijos de Dios, para la juventud, Casa de mi Gloria, sobre este tan complejo tema que es el bullying. Y entonces vamos a revisar una rápida definición del bullying. Yo encontré una así rapidita. Es acoso físico o psicológico. Y tú dirás, ¿cómo es eso de abuso psicológico? Aquel que viene y te encarama un apodo y te bautizó así toda la vida. Y vos venís de la primaria con ese apodo, vas a la secundaria con ese apodo, te casaste y te separaste de toda esa gente. Y allá a los 30 años que te encontraste a esa persona, y entonces gordo. Y vos decís, que el Señor lo bendiga, este hermano que me está hablando. Y eso psicológicamente te queda, porque vos dejás de ser vos, el hijo de Dios, la hija de Dios, la princesa, el rey, y simplemente te ves como el gordo. ¿Quién sos vos? Y es más, yo no sé si ustedes han visto los noticieros. ¿Y cómo te llamas? Pues yo soy el gordo, dice el maestro. No, ¿cuál es tu nombre? Yo soy fulano de tal. Entonces tu identidad la dejas a un lado y ni siquiera te das cuenta y comenzás a absorber esa basura de alguien que dispuso un tiempo, un momento de su vida para hacerte daño. Y eso es algo que no debemos de permitir. Y vos vas a decir, el que hace bullying lo hace porque es un mae dañino, nefasto, regazón. Pues ese muchacho o esa muchacha, porque no solo los muchachos, aquí estoy viendo a una que se está riendo, a otra, como quien dice, yo también. No solo es el varón el que viene y dice, te voy a lastimar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. También tenemos casos de mujeres. Pero si vos te preguntás, ¿por qué esta persona hace esto conmigo? ¿Por qué esta persona la primera oportunidad que tiene viene y me lastima? ¿Por qué esta persona la primera oportunidad que tiene viene y me denigra? Vos tenés que pensar en esta persona, en este acosador, en este abusivo, con un trasfondo en su vida.
Y te voy a dar solo algunos ejemplos que puede estar viviendo esta persona. El abusivo o el acosador no tiene empatía. Cero empatía. ¿Saben qué es eso? Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y pensar cómo te hace sentir eso que estás diciendo. Esa persona, ese abusivo, ese acosador tiene cero empatía. Te deja ir el riflazo y le da igual cómo te sientas vos. Y muchas veces, y yo no sé si lo han escuchado, pero yo lo he escuchado un montón de veces, esta persona se justifica siempre detrás de ¿y de qué te enojas si era broma? Son un llorón, calmate. No somos brothers, clase brother. Y así siempre se justifica. Nunca te va a decir si de plano, mira, soy un abusivo. Perdóname, le encabé toda. Nunca, nunca. Siempre te va a echar la culpa a vos. Vos sos un llorón. Sos un delicado. No aguantas nada. Jálate de aquí. Yo con llorones no me junto. La culpa te la termina trasladando generalmente a vos. Aparte de que esta persona probablemente tenga cero empatía, escuchen bien esto, y esto es algo que está bien comprobado por estudios que han hecho sobre estas personas. En esa familia donde está esa persona, existe la ausencia de un papá o de una mamá. Hay un vacío en el corazón de esa persona que no quiere abrir su tristeza con los que lo rodean, sino que quiere proferir ofensas en tu contra para que el grupo se ría con él y encontrar alivio a su dolor. Científicamente comprobado de que en muchas situaciones de una persona abusiva no existe o nunca ha existido la figura de un padre o de una madre. ¿Cuál es otra causa de estas personas que se crean como abusivas, como acosadoras? Vive violencia en su casa. Probablemente ve cómo su papá maltrata a su mamá. Probablemente ve cómo su mamá le maltrata a él. E igualmente ese dolor no encuentra cómo sacarlo. Más bien quiere esconderlo. Ahí, detrás de una ofensa, detrás de una burla grosera, detrás de un apodo que hiere, él hace su concha, se mete ahí, mete su dolor y deja salir todo lo demás. Probablemente esta persona venga de una situación socioeconómica muy pobre o casi nula. Esta persona tal vez tiene grandes necesidades en su vida. Vive vacío, vive carencias, y cuando ve que el otro tiene lo que él siempre ha querido o lo que nunca ha podido tener, y no hablamos ni siquiera de lujos, aquel tiene un carro BM, yo tengo un Toyota, no. Hablamos de que estas personas probablemente tienen dificultad para tener sus 3 tiempos de comida. Hablamos de que estas personas ven a su mamá o a su papá enfermos y no pueden hacer nada porque no tienen dinero para una medicina. Bajo ese trasfondo de dolor también se puede esconder a alguien que es abusivo, que es maltratador, que es un acosador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no debemos tampoco ser rápidos en venir y en emitir un juicio sobre esa persona y decir, allá te está esperando aquel con su trincho. No. Date un minuto, si podés, para tratar de investigar un poco detrás del contexto de vida de esa persona, y te vas a dar cuenta cuánto dolor hay en ese hogar y esa vida detrás de esa burla y de esa ofensa. Y después de que vimos un poco sobre las causas que crean a este tipo de personas, y ya vamos a ir al apartado bíblico, solo les estoy dando un poco de generalidad. Quiero que conozcamos rápidamente los tipos de bullying. Y yo sé que más de alguno de ustedes se va a identificar con uno, con dos o con todos, lamentablemente.
Dentro de los tipos de bullying, el primero es el acoso físico. Dice, el acosador golpea, empuja o utiliza algún instrumento para hacer daño físico a su víctima. El acoso físico es el más obvio. Viene, te lastima y encuentra placer en ese daño que te hace para esconder, como ya dije, internamente su dolor. Este es el acoso verbal. El acoso verbal es aquel que consiste en insultar, poner sobrenombres, hacer amenazas o provocar a otras personas. Y con honestidad voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que levanten las manos, nada más, solo eso. ¿En algún momento de tu vida tuviste un sobrenombre? Si lo tuviste, levanta la mano. Y si yo tuviera más de 2 manos, la levanto porque no solo 2 sobrenombres tuve. A ver, voy a ver si puedo levantar los pies. Y de plano, yo te pregunto esto, porque muy probablemente detrás de la vida de esa persona que te lastimó, porque probablemente vos quedaste con ese sobrenombre en tu vida, en tu mente, detrás de la vida de esa persona había algún conflicto interno que quería desahogar por medio de esas risas falsas y de ese placer falso, esa satisfacción falsa que ofrecía el insultarte a vos y a mí. Y esto también lo menciono para que hagamos una reflexión interna y no seamos parte nosotros de esto. Está el acoso social. Este tipo de acoso o de bullying, el acoso social, escuchen bien, se produce cuando el acosador decide aislarte difundiendo rumores de vos, mentiras de vos, falsos de vos, para que el grupo entero te humille, te aparte y te haga sentir mal. Aquel que inventaba rumores, ese cuenta hasta lo que no sabe de nosotros. Quiere sentirse importante. Quiere ser la persona que lleve el mensaje, la novedad, para que todo el foco de atención se centre sobre vos, sobre mí, pero no sobre él y su problema. Quiere desviar la atención de todo lo que él vive en un mundo lleno de dolor, de tristezas. Quiere poner tu foco, ese foco grande, sobre tu vida, sobre mi vida, para él pasar desapercibido. El siguiente tipo de acoso es el acoso sexual. Y no voy a decir este es bien delicado, porque todos los anteriores son igual de delicados. Pero el acoso sexual son todas las acciones que tienen que ver con actos físicos inmorales en contra de tu cuerpo o en contra de mi cuerpo, de los cuales yo no estoy de acuerdo. Y la intimidad sexual, según lo hemos venido conociendo a la luz de la palabra del Dios, es algo que se ha diseñado para disfrutarse en el matrimonio. Es un tesoro preciado que el Señor hizo para que vos compartás con la persona que va a compartir el resto de tu vida contigo. No es objeto ni de burla, ni de desprecio, ni de rechazo. Es algo normal. Pero este tipo de acosador le ha quitado tanto el valor a este apartado sexual que cree que puede romper esa intimidad contigo o cruzar esos límites contigo cuando a él se le pegue la regalada gana. Y eso no es así. Cualquiera de ustedes que haya sido víctima de un abuso sexual, sépalo que Dios está
presto a limpiarte de toda inmundicia. Porque tú que estás aquí y yo que soy aquí no podemos cargar con la culpa de una acción que fue apartada de la voluntad del Señor. Y este es uno que se ha puesto de moda en estos días: el acoso por internet o ciberbullying. En mi época era mucho más sencillo, porque si la persona quería levantar un rumor de voz, tenía que esperar a que todos estuvieran físicamente para tirar el cuento. Pero ahora con las redes sociales no necesitan estar físicamente. En estos casos, el acosador suele enviar mensajes de texto, correos electrónicos desagradables, difundir rumores a través de las redes sociales o imágenes o videos denigrantes de tu persona o de la mía. O incluso crear perfiles falsos embarazosos. Yo he visto un montón de perfiles falsos donde hablan y dicen vascosidades, mentiras, ofendiendo un montón de gente a una y otro montón de gente a otra. Eso es algo de lo que no podemos ser parte, ¿saben? Eso es algo de lo que no podemos ser parte, porque no es el propósito del Señor. Todo lo que el Señor ha creado, las redes sociales, el internet, todo se debe usar para glorificar al Señor. El internet no es malo solo porque ahí hay pornografía, por ponerte un ejemplo. Quien va a esos sitios inmorales es el que peca, pero el internet es una herramienta que tú puedes ocupar para el bien. El tener una relación con una persona de amistad no quiere decir que vas a sobrepasar tu límite y a transgredir a esa persona. Tú puedes disfrutar de una amistad amena, tranquila, pero quien hace la opción de ofender y de transgredir es el que peca. Pero no es que las amistades están hechas para pecar. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho lo podemos ocupar bajo decisión y libre albedrío, tanto para el bien como para el mal. Entonces dijimos: acoso físico, acoso verbal, acoso social, acoso sexual, acoso por internet o ciberbullying. Y tú te dirás: es que el bullying en mi época nadie decía nada y todo el mundo tenía que aguantar, porque si no, al siguiente día era peor y al siguiente día era peor y al siguiente día era peor. Pero hay maneras de detener este tipo de abusos. Y esto sí lo vamos a comparar a la luz de la palabra del Señor. Y el primer tipo, la primera manera de evitar el bullying o el acoso es hablando de ello. Y te voy a pedir que vayas a Mateo 18. Del versículo 15 al versículo 16. Mateo 18, 15, 16. ¿Cómo detenemos este tipo de abusos, de acosos? Tenemos que hablar de ellos. Si tú no hablas, si tú te quedas callado, nadie va a poder meterse en tu mente y a sacar la información para poder ayudarte. Tú debes de tener la confianza de hablar con una persona que sepas que te va a ayudar a enfrentar esta situación. Y la primera de todas es el Señor. En tu intimidad con Él, dile: papá, Dios mío, con esa confianza. Yo no sé cómo tú le dices: Padre, no quiero más este tipo de abuso, no quiero más este tipo de trato. Ayúdame a poder lidiar con ello. Habla con Él. Él dice que Él está a la puerta de tu vida, de tu habitación, esperando a que no te duermas. No te acostes a orar conmigo. Dale un tiempo a Él para lo bueno, para lo malo. Y esto que vive alguna gente y que probablemente algunos de ustedes vive,
Es algo que también podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Pero también hay personas físicas a las que tú te puedes acercar. Yo estoy seguro que estarán dispuestas a ayudarte. Yo te puedo dar un par de ejemplos. Tus padres. Yo te puedo dar otro ejemplo. Tu líder de círculo de amistad. Yo te puedo dar otro ejemplo. Los pastores berríos. Hay gente aquí que quiere ayudarte con esto. Hable de ello, dice. Si alguien te está acosando, háblalo. No te quedes en silencio. Dice Mateo 18 del 15 a 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y pongamos al que peca como al abusador, como al acosador, ve y repréndele estando tú y él solos. La primera manera de hacer esto es, hey, mira, brothers, si le decís brother, esto que hiciste no me gusta. Te pediría por favor que te detengas. Para eso se hicieron las palabras. Para exteriorizar tu malestar. Esto que pasó no me gustó y te pediría por favor que no vuelva a suceder. ¿Qué tiene de malo eso? Por tanto, si tu hermano que peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano, dice la Biblia. ¿Nunca les ha pasado que cuando hay un malentendido, alguien se sintió mal, ofendido, lastimado, y una de las dos personas se acerca y dice, hey, mira, resolvamos esto porque me siento mal? ¿Nunca les ha pasado que después queda una unión, una amistad? Hey, sí, mira, perdóname. No todo el mundo va a salir con la piedra y te va a decir, quítate de aquí, llorón. Hay otros que te van a decir, hey, brother, sí, yo me equivoqué y te pido perdón. Y de ahí queda una bonita amistad. Vos no lo sabés, pero tenés que dar ese primer paso. Dejar de tener miedo, dejar de sentirte culpable y comenzar a hablar de esos problemas que pueden estarte pasando. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo también he visto casos que se han resuelto cuando, por ejemplo, tú vas y expones la situación con la persona, el conflicto no se resuelve y tú vas y expones la situación con una autoridad superior. Se sientan, se reúnen, platican. El Espíritu Santo fluye por medio de ese tiempo y hay corazones que son sanados y restaurados. Pero porque el acosado o la víctima decidió no quedarse callado. Mire, no se sienta culpable de esto. Si usted alguna vez ha vivido esto y se ha quedado callado por sentirse culpable, no se sienta culpable. Es normal atravesar esta situación, pero también debemos abrir nuestra boca. También dice otra manera de detener este tipo de acosos es rebaje la tensión y vaya conmigo a Proverbios 15:1. Bíblico, hermano, bíblico. Proverbios 15:1. Este consejo dice, rebaje la tensión. Violencia siempre genera violencia. Así que aprenda a responder adecuadamente al acoso. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Solo te voy a poner en esta situación. Viene uno, y me voy a poner a mí como ejemplo, porque yo no tengo problema, ¿verdad? Y me ve así, gordito y toda la cosa, y me dice, yo escucho bastante las canciones de niños, porque ahorita con mi niño tengo que ver cómo lo entretengo, ¿verdad? Y me dice, oye, vos, Vaca Lola. ¿Conocen a la Vaca Lola? La Vaca Lola. Y es chaparrito el que me dijo eso, ¿verdad? Y yo le digo, ¿qué fue vos, enano? ¿Qué tipo de consejo bíblico estoy siguiendo? Ninguno. La respuesta áspera hace subir el furor.
Y de algo que empezó como una ofensa, por mi respuesta negativa en contra del principio bíblico, hice de un conflicto grande a uno mucho más grande. Y ahí sí me puedo sentir culpable. La violencia es confirmado que si la respuesta de esto es más violencia, sea verbal, sea física, da igual qué tipo de violencia, pero la violencia siempre va a generar más violencia. ¿Y qué conflicto se resuelve con violencia? Ninguno. Otra manera de detener este tipo de acosos es estableciendo límites, y esto es bien importante, y ponga mucha atención en esto. Vaya conmigo a Éxodo 19:12 y se lo voy a explicar. Usted debe establecer límites cuando hay acoso en su vida o en mi vida. ¿Por qué? Esto hará que el acosador se sienta desalentado. Yo le recomiendo que piense en un plan previo, por ejemplo, las palabras que vas a decir o la forma en cómo te vas a comportar o reaccionar. Si vas a hablar con alguien para pedir ayuda, hacelo, planificate, pero debes dejar tus límites bien claros con la persona. Como ya lo dije, mira, no quiero que esto vuelva a pasar entre nosotros dos, porque me sentí ofendido y yo no estoy para recibir tus ofensas, ni vos para que recibir ofensas de parte mía. Hay que marcar los límites. Si alguien quiere sobrepasarse con vos físicamente, vos podés decirle, hey, detenete, que lo que estás haciendo no es de mi agrado, por favor. Hablen, no se queden callados y paralizados del miedo, hablen. El Señor está con ustedes y el que está con ustedes es mayor. Y cualquier persona que tenga una intención negativa en contra de ustedes, ninguno de esos puede prevalecer, porque el que está con ustedes es mayor. Es Jesús. Entonces, abra su boca y diga, detenete. Esto no puede volver a pasar. Sin ningún miedo. Conozcan su lugar. Son hijos e hijas del Señor. Conozcan su lugar. Dice Éxodo 19:12. Y señalarás el término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte morirá. Y este era Dios hablando para que la gente no se acercara al Sinaí, porque ahí estaba su presencia. Y si alguien se iba a acercar a ese lugar santo, podía morir. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese delimitado eso ahí? Cualquiera se acerca, ponía un pie y se llamaba. Los límites son importantes, ayudan a guardarnos de malos entendidos, ayudan a guardarnos del mal. Pero si no los definimos, por miedo a, ¿y qué va a decir si hablo? Define esos límites. Y lo otro es, escoja bien a sus amistades. ¿Qué haces a la par del que te ofende? ¿Qué haces a la par del que te lastima físicamente? ¿Qué haces a la par de aquel o aquella que se ha querido propasar contigo en lo sexual? Eso nunca va a ser llamado amigo o amiga. ¿Qué haces ahí? Apartate. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:33. Esto es bíblico también. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vos podrás decir, yo soy una chavala cristiana o yo soy un chavalo del Señor.
Las malas conversaciones tarde o temprano van a corromperte. Apártate de ahí. Marca tu línea, marca tu espacio. Sos hija e hijo del Señor. El agua y el aceite jamás se van a combinar. La Biblia dice en Mateo 18, 6, 9, algo muy importante que debería conocer todo el que ha sido o es un abusivo, un acosador. La Biblia dice en Mateo 18, 6, 9, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el papel de abusivo, ha lastimado a alguien con sus palabras o con sus acciones, pero deténgase. Porque si usted ha lastimado a un hijo o una hija del Señor, se puede meter en problemas. Y también la Biblia dice en Romanos 12, 17, acompáñenme. A todos los que son víctimas y tienen pensado el desquite perfecto, olvídese de eso. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Déjenle la venganza, si le quieren llamar así, al Señor. Ustedes están en la obligación de hablar y de perdonar y de echar fuera de sus corazones toda esa basura, todo ese dolor, todo ese resentimiento que probablemente durante mucho tiempo han cargado en sus vidas. Les quiero leer una historia rápida. Miren qué hace el bullying. No es una broma. Niño que sufría de bullying se suicida frente a sus compañeros. Ese es el último slide. El pequeño Sam ya había denunciado el bullying en su universidad que sufría por alguno de sus compañeros y nadie lo escuchó. Esto no lo van a ver ahí, van a ver noticias de gente que ha hecho lo mismo que este que estoy leyendo. Sam Connor, de 19 años, sufría bullying en la universidad a la que acudía. Se cansó de ser victimizado por sus compañeros y escuchen lo que hizo. Decidió acostarse en la vía de un tren, en una estación de trenes en el Reino Unido, a esperar su muerte. El suicidio ocurrió el pasado lunes a las 5 de la mañana, que iba a la universidad. Llegó a la estación de tren con 3 de sus compañeros. Decidió poner su mochila con uno de ellos. Ténganmelo un momento. Se tiró a las vías del tren y cuando ya venía el tren decidió acostarse. Y su vida lamentablemente terminó ahí. ¿Cuántas veces Sam habló de este tema y nadie lo escuchó? Yo no sé si alguien terrenal le falló a él, pero yo sé que nuestro Padre que está en los cielos siempre nos escucha. Y aunque aquí en la tierra fallemos nosotros, Dios nunca falla. Él siempre te va a escuchar. Entonces vuelvo al inicio. Si eres acosador, detenete. Porque si le estás causando daño a un hijo de Dios, desde ya te invito a que te compres una piedra de molino y te tires a un mar. Porque lo que va a venir de parte del Señor sobre tu vida, si no te detenes, va a ser peor. Si sos víctima, anímate. Habla de tu problema. Acércate al Señor con confianza
y habla con alguien. No cargues solo vos con eso que estás viviendo. Y si estás en medio y decís, no es mi problema, no soy ni el abusivo ni el abusado, ¿cómo no? ¿Sabes por qué es tu problema también? Porque si conoces a cualquiera de las dos partes, puedes ayudar a la luz de la palabra del Señor. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies.